Jesús Callejo, bienvenido una temporada más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Pues bien hallado. En esta temporada nueva que empieza, estamos de estreno y en un lugar pues que ya sabes que a mí me encanta, que es el teatro, donde todo se manifiesta y sobre todo las pasiones, las emociones, la tragicomedia, que en el fondo también es una especie de metáfora de la vida. Entonces, qué mejor que empezar aquí, ¿no? Y en este marco incomparable, que ya sabes que hay que decirlo y más en este primer programa, porque lo que se va a contar aquí yo creo que va a ser incomparable. Desde luego que sí, además el sonido es perfecto, yo lo oigo muy bien. ¿Ustedes, vosotros lo escucháis bien? ¿O sí? Muy bien, así me gusta. Y lo decía antes, ¿no? Parece mentira, son muchos años haciendo el programa, muchos directos, muchos kilómetros, muchas salidas. Yo ayer a estas horas estaba en Berlín montando una exposición y me he dado la paliza de venir hasta aquí para estar con todos vosotros, ¿no? Pero merece la pena el esfuerzo, ¿no? No solamente por la pasión que tengo por la historia, sino por todo lo que ello conlleva, ¿no? Lo que es la divulgación es algo que a ti y a mí, Jesús, siempre nos ha apasionado, ¿no? Y además el tema de hoy, la diablesa de Orihuela, tiene mucho que contar. Tiene mucho que contar. De hecho, cuando me dijiste que veníamos a Orihuela y me propusiste un tema, rápidamente te dije la diablesa. Yo ya había estado aquí hace unos años, yo la había visto en el Museo Arqueológico en San Juan de Dios y hoy la hemos visto pues en el hall del ayuntamiento, ya más protegida, en fin, con ese cristal. Y ya desde el primer momento me llamó la atención y mucho más cuando me enteré de esa intrahistoria que tiene este conjunto artístico que además está declarado bien de interés cultural. Y es que es una escultura, esta diablesa en concreto, todo el marco en general, pero la diablesa que no puede entrar en un lugar sagrado. Y luego te das cuenta de que es algo único, no solo en España, sino en el mundo, porque estamos hablando de un paso en Semana Santa, en concreto el Sábado Santo, que se procesiona, ahora comentaremos algunos detalles, y que efectivamente no puede entrar en lugar sagrado, por lo menos desde una época determinada, pero es que no hay ningún otro paso donde aparezca un diablo o una diablesa, porque realmente es un diablo con atributos femeninos y que en su momento, cuando Fray Nicolás de Bussy pues, lo entregó al gremio de labradores, estoy seguro que generó un cierto escándalo, una cierta polémica, hasta que fue asumido pues, como una obra barroca esplendorosa, una obra que es una obra de arte, ¿no? Es una joyita. Pero claro, todas las características que hay alrededor, incluso en fin, los desechos, las transformaciones que ha ido sufriendo con distintos avatares, incluso pues sufriendo también las consecuencias de la guerra civil, ha hecho que poco a poco haya adquiriendo ese no solo el dramatismo que en su momento se intentó impregnar. Estamos hablando de la época del barroco, después de la Contrarreforma, después del Concilio de Trento, donde este tipo de imágenes eran pues como muy favorables, como una especie de educar en la fe, en los valores de la fe, y en este caso estamos hablando del triunfo de la cruz, luego ya digo que comentaremos algunos detalles, es sobre todo porque ningún paso sale con un diablo o una diablesa. Sí sale, a veces con un esqueleto, que en este caso también hay un esqueleto, como por ejemplo la canina en Sevilla, pero que salga una diablesa con todos los atributos, características y simbolismo es único. Por lo tanto, en el caso de Orihuela es lo que le confiere un carácter excepcional y, por supuesto, magnífico. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos, como siempre, delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor, de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? Pues nos vamos a un Sábado Santo, que es el 30 de marzo del año 2013. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos en plena procesión del entierro, en Sábado Santo, en Orihuela, y tenemos delante de nosotros este paso tan singular, ¿no? Con la cruz desnuda, el santo sudario, la imagen del esqueleto y la diablesa.
y la diablesa. Todo ello realmente se llama la exaltación de la cruz, es el conjunto escultórico. También la Cruz de los Labradores, porque fue el gremio de los labradores el que fomentó y el que financió, ¿no?, el que se hiciera esta escultura. Y bueno, pues estamos viendo cómo procesiona, llevada a hombros además por un gremio muy determinado, que tiene que ser de labradores agricultores, con un número específico también de miembros, y además vemos cómo sale, ¿no?, de la iglesia de las Santas Justa y Rufina, un poco lo que es la procesión y cómo tiene que llegar a la catedral, pero cuidado, no todo entra en la catedral. Antes ya te he comentado que hay una figura, en este caso concreto, el conjunto monumental donde está la diablesa, que no puede entrar en lugar sagrado. Y también vemos que la procesión va encabezada por el caballero cubierto, que también tiene, en fin, una significación, una simbología que luego, si quieres, comentamos. Pero sí, es muy importante porque, hombre, para los de Orihuela, evidentemente ya saben muy bien qué figura escultórica tienen delante, la singularidad y lo que te decía, ¿no?, lo extraordinario de su arquitectura y, en este caso, de su escultura barroca. Pero es que estamos hablando de esa época en la que se intentaba transmitir lo que se dijo en su época, que eran los jeroglíficos de las postrimerías. ¿Te acuerdas que una vez hicimos un cronovisor sobre Juan Valdés Leal? En fin, el Hospital de la Caridad en Sevilla hizo una serie, mandó a hacer una serie también de cuadros, pero en concreto los desarrolló Juan Valdés Leal. Y lo que se intentaba reflejar es la pasión y muerte de Cristo en este caso. Pero fíjate, normalmente las procesiones de Semana Santa, y tú y yo hemos visto la procesión de León, hemos visto la de Valladolid, en fin, algunas también de Madrid, pero normalmente cuando se procesiona, el último que sale, el último paso suele ser el entierro. Aquí no, aquí se da un giro. Y este giro de tuerca, que me parece que es importante en cuanto a la simbología que se intenta transmitir, es la exaltación de la cruz. Ya es un Cristo resucitado. De hecho, no aparece Cristo, aparece la cruz vacía, desnuda, con el santo sudario, con el INRI, y justo debajo, fíjate dónde está la cruz. Está en el mundo. Y ese mundo está flanqueado, por una parte, por el esqueleto, que está representando, evidentemente, la muerte, y por otra parte, por una diablesa que está representando la tentación y el pecado. En fin, los famosos peligros del alma, ¿no?, que decía San Juan de la Cruz y se decía en la teología de la Contrarreforma. Así que todo esto lo que nos está dando es una lección de catequesis teológica del momento, para que a través de la emoción, a través a veces de la repulsión, porque no olvidemos que la diablesa durante un tiempo determinado generaba una superstición. Parece que daba malfario, era como algo heterodoxo. El aspecto que tiene no es muy agradable tampoco. No es muy agradable, porque fíjate, tiene cuernos, evidentemente tiene pechos, es una figura femenina totalmente desnuda, al lado de un esqueleto, con la lengua que le está saliendo de la boca también, con una especie de actitud lasciva. Claro, lo que te intenta representar es ni más ni menos eso. Es, por una parte, dónde está apoyada, en ese libro, que bueno, parece que hay dos interpretaciones. Por una parte parece que era la Biblia y sería el Génesis, ¿no?, donde se habla del árbol, en fin, del bien y del mal, o por otra parte puede ser los libros apócrifos de aquella época, que eran los prohibidos. Pero el esqueleto está apoyado a su vez en otro objeto muy llamativo, está apoyado en un reloj de sol. No un reloj de arena, que también estaría simbolizando lo mismo, que es el tempus fugit, pero todo ello lo que nos está diciendo también dentro de esos términos latinos es el memento mori. Y recuerda que vas a morir, recuerda que todos somos perecederos y en función de nuestra vida espiritual llegaremos al cielo, que es un poco lo que intenta representar esta escultura, y llegaremos precisamente al esplendor y a lo que intentó hacer Jesucristo con su resurrección, ¿no?, que es la redención del ser humano. Todo esto queda simbolizado en un paso que para la mayoría puede pasar desapercibido y nunca mejor dicho, pero para los entendidos es toda una lección de teología de la época de la Contrarreforma. Fíjate, hemos elegido para hablar de la diablesa de Orihuela a una arqueóloga que nada tiene de diablesa, sino que es todo lo contrario. No sé si santa, pero bueno. Ella es Carmen Sánchez Mateos, es arqueóloga, técnica superior de patrimonio del Ayuntamiento de Orihuela. Ha estudiado, es la guardesa, ¿no?, por así decirlo, de la diablesa en la actualidad. Te voy a pedir que te acerques un poquito al micrófono. Vale. Carmen, bueno, lo primero de todo, bienvenida a Ser Historia. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, estar gracias, aquí, ¿no?, que yo soy una oyente de vuestros programas. Muy bien. Pues Carmen, estábamos escuchando ahora a Jesús y tenemos que irnos, ¿no?, a finales del siglo XVII, 1695, y la figura de Nicolas de Bussy, un escultor francés que recibe de la Hermandad de los Labradores
el encargo de realizar un paso, una escultura. Yo no sé si los labradores en algún momento pensaron que lo que ellos iban a recibir como encargo era aquella figura tan grotesca y tan singular, porque recordemos lo que decíamos antes, ¿no? No tiene paralelos. En ningún otro lugar de la cristiandad que yo conozca, en Semana Santa se procesiona un demonio, una diablesa en este caso, ¿no? Paralelo con la canina de Sevilla. Sí, pues pero es un esqueleto la canina, no es un ya, pero diablo. No, más o menos, pero es una pregunta que nos hacemos todos, porque sabemos este paso procesional, la Cruz de los Labradores, pues está muy estudiado y muy analizado. Aquí en Orihuela pues tenemos investigadores que pues han encontrado actas notariales y demás, entre ellos Sánchez Porta, que lo tenemos aquí esta noche, y ellos han analizado todo, pero ¿quién puede dar respuesta a la pregunta que tú me estás haciendo a mí? Yo me imagino que, bueno, es una escultura barroca, ¿vale? Debussy ya sabemos que está muy influido por la escultura barroca de Centro Europa, ese dramatismo, esa expresividad, y además combinado con esa estancia en Roma, se juntan esas dos influencias, esas dos que hacen que este paso pues tenga esa originalidad, ¿no? Primero, la escultura barroca relacionada con Bernini y demás, y por otra parte tenemos también esa influencia centroeuropea. Todo eso y además la trayectoria de su vida, ya sabemos que primero se casó, enviudó. Eso ocurrió en el periodo valenciano, donde trabajó y donde hizo varias obras importantes. Trabajó en Elche. Él también formó parte del gremio de carpinteros de Tomás Sanchís, estuvo relacionado con Senén Vilá, es decir, una serie de escultores y gente importante en Valencia, pero ahí en viuda. Él se casó con Micaela Gómez, bueno, pues una persona importante. Y luego hay un periodo murciano también. Cuando llega a Murcia, él va a dar un giro a la arquitectura, a la escultura, porque también era arquitecto, ¿vale? Era sobre todo también, arquitecto de formación, pero se dedicó también a los retablos y demás, ¿no? En Murcia influye mucho en la formación de Nicolás Salcillo, padre de Francisco Salcillo. Él va a dar un giro a la escultura barroca de ese momento, ¿no? Entonces, ese deambular vino como en el séquito de don Juan de Austria, de Felipe IV, luego Carlos II, fue cultor de cámara. Va viviendo, ¿no?, de diferentes fuentes, de aquí, de allá. Y luego además la otra etapa que él ya, cuando enviuda, ya toma el hábito religioso, estuvo de novicio, que murió en el convento de Valencia en 1706. Sí. Es decir, todas esas vivencias y esas influencias que él va recogiendo a través de su trayectoria, ¿vale?, pues lo vemos reflejado en este paso tan espectacular, que ya sabéis que es un bien de interés cultural, que se declara sobre todo por ser el paso más antiguo que tenemos, y además por su iconografía, por su simbolismo, por su hermetismo, su calidad estética, artística. Es decir, es algo tan especial, porque tenemos una verdadera joya en Orihuela. Has hablado de hermetismo. Seguro que la pregunta de Jesús va un poco encaminada en ese sentido, ¿no?, del simbolismo mágico que hay en relación a esta figura. Va por ahí. ¿Cómo me conoces, Nacho? ¿Cómo me conoces? Sí, porque por añadir algún dato más en la biografía de Nicolás Debussy, es verdad que una vez que enviuda, pues tiene una especie de crisis espiritual. Él había pasado por distintas escuelas, es verdad que había estado en Roma, que llega a España con Juan de Austria, pero sobre todo cuando muere su mujer entra en esa crisis espiritual que por una parte empieza a cuestionar algunos de los dogmas católicos imperantes en aquel momento, y por una parte hay gente que le considera como una especie de hereje y hay otros que le consideran como un alumbrado. Los alumbrados en aquella época, igual que también pasó en España, pues era una tendencia muy cercana al protestantismo y por lo tanto empezó a estar como mal visto, y él quiso un poco redimirse creando estas esculturas como todavía mucho más potentes, donde pues uno de los principios que tenía
el barroco era, por una parte, la emotividad, pero por otra parte la sensualidad, ¿no? De hecho, esta diablesa es muy sensual, si tú la miras. Lo que te intenta es tentar, como diciendo, cuidado con los pecados del mundo, de la carne y del demonio, porque vas por el mal camino. ¿A ti te tienta? No, esta no para nada, porque es fea como un demonio y nunca mejor dicho, ¿no? Pero lo que se buscaba, acuérdate el contexto, es una escultura de finales del siglo XVII. Es un contexto religioso muy diferente al que hay ahora. Entonces, hablando un poco de la parte heterodoxa, ya te lo comentamos fuera de micrófono, Carmen y yo, pensábamos que tiene como distintas interpretaciones. Por lo menos hay un par de interpretaciones que tiene este conjunto escultórico. Por una parte es, vamos a llamarla así, la ortodoxa, la católica, en fin, la cristiana, donde lo que se intenta reivindicar es el triunfo de la cruz, la resurrección y por lo tanto que al final pues todos llegaremos al cielo si somos capaces de cumplir pues una serie de principios básicos que son los mandamientos. Pero luego había una interpretación heterodoxa que es una interpretación alquímica, donde la exaltación de la cruz como tal se ve como un crisol, incluso que partes de la escultura aparece como si fuera esa piedra negra, esa piedra filosofal. Es como, en el fondo, ya sabes lo que se busca con la gran obra, es un poco la evolución del ser humano para intentar ser mejor, que es lo que intenta también reflejar este conjunto escultórico. Entonces, Carmen, antes hablabas de un autor que parece que va un poco por esa línea de dar una interpretación más heterodoxa, más hermética, más alquímica, casi más masónica sobre esta escultura. ¿Nos podías dar algunos detalles? Bueno, ya hemos hablado que es muy complicado. Por eso, pero... que es muy complicado. Hay una obra interesante que de ahí pues hemos sacado todos una idea general, ¿no? Que se titula, el libro se titula Vida y obra del adepto Nicolas Debussy, porque el título es que es muy significativo. Vida y obra del adepto Nicolas Debussy, arquitecto y escultor barroco 1650-1706, amante de la alquimia, de Tomás y Manuel Blasco. Ahí él intenta relacionar la diablesa, la cruz con el crisol. Hay una serie de comparaciones entre una cosa y otra que se te hace bastante complicado de entender, ¿no? Entonces, ya te he dicho que a mí sí que me gustaría este pequeño fragmento, sí, porque yo creo que es mucho, es muy denso, ¿no?, para entender, ¿no? Pero bueno, dice, pero ha llegado el momento de desvelar el símbolo de este monumento religioso que remata en la cruz. La cruz es el jeroglífico alquímico del crisol, al que se llamaba en el latín de decadencia crucibulum, crisol, el cual tenía por raíz crux crucis. Efectivamente, el crisol es el receptáculo donde la materia prima, como el propio Cristo, sufre su pasión. Es en el crisol donde muere para resucitar después purificada, espiritualizada, transformada. El conjunto formula, por tanto, la entronización del crisol alquímico, representado en la cruz, el cual llevará al mundo a la salvación, cuando esa raza de diablos superiores, los alquimistas, se abracen con la muerte, es decir, se anulen hasta lograr de sus laboratorios y por sus intuiciones prodigiosas el arte de conseguir la piedra filosofal. Hay muchísimas más cosas, pero creo que esto es lo que... Sí, básicamente es un poco lo que se decía dentro del proceso alquímico, que es a través de la materia oscura llegar a la purificación, llegar a esa sublimación y conseguir un poco la perfección, que es la gran obra, ¿no? Bueno, es verdad que es una teoría un poco rebuscada, no sabemos si realmente tuvo coqueteos con la alquimia Nicolas Debussy, pero bueno, es muy significativa ver un poco que hay otro tipo de interpretaciones a todo este conjunto escultórico. Y me gustaría, Carmen, si me permites también, sí, Nacho, claro. Antes hablé un poco por encima, pero sí que quiero que lo remates porque también creo que forma parte de ese simbolismo dentro de la procesión, y es el caballero cubierto. Antes había, aparte que más caballeros cubiertos, ahora solo hay uno, está flanqueado por dos niñas, pero él hace algo que no hace el resto de la gente cuando se entra en la catedral. El púrpura papal no se descubre. ¿Vale? No se descubre, él va con su sombrero. Sí, no. ¿Y por qué? ¿Se sabe un poco qué es lo que intenta simbolizar? Bueno, es el portaestandarte de la procesión, ¿vale? El ayuntamiento elige a una persona que por sus cualidades, por su relación con la ciudad, pues se merece un reconocimiento de ser una persona muy especial y además esa persona suele estar muy vinculada con la Semana Santa, ¿no? Entonces al igual que otros elementos de esta Semana Santa tan importante en Orihuela, es un personaje más de esa
procesión de Semana Pero algo Santa. único también y distinto a cualquier Claro, otra procesión. es que si la Semana Santa de Orihuela se caracteriza por algo, es por su riqueza en cuanto a los pasos procesionales, pero ya sabemos que está declarada de interés turístico internacional ya desde el año 2010. Es decir, es una... y allí, en esta procesión, y a mí me gustaría también mencionar algo más, ¿no? Que aparte de que está declarada de interés turístico internacional, también forma parte de la red europea de celebraciones de Semana Santa y de Pascua, es decir, y hay una procesión muy importante que es la del Sábado Santo, donde todos colaboran, es decir, es que a mí también me gusta hacer un guiño a aquellas personas que a veces ni se conocen, que son el caso de los costaleros, los que portan los pasos procesionales. En este caso, el Sábado Santo, todos los pasos los llevan los costaleros, los llevan las personas que no van en carro como otras procesiones. Y hay una asociación, o como queramos llamarle, son los costaleros del Reguero de Bonanza, ¿no? No podéis ni imaginar ese amor que tienen cuando llegan, preparan la diablesa, cuando sacan la diablesa, cuando sacan también el Cristo yacente, que también forma parte de la exposición de José Sequer, ¿no? Relacionado con Orihuela. Que tendrán hasta cariño de aquella forma a la diablesa. Yo diría que más, ¿vale? Ellos llegan allí, van siempre ataviados con su túnica de terciopelo, su insignia de costalero, sus guantes negros, o sea, llegan casi 2 horas antes, preparan la diablesa, es una cosa, yo como los tengo muy cercanos, los veo y los conozco, y aparte que siempre están ahí. O sea, además hay un detalle, si me permites, Carmen, el hecho de que, lo comentaba antes con Jesús, ¿no? Yo no conozco referencias de procesiones, ¿no? Con diablos o con algún esqueleto sí que es relativamente sencillo ver, ¿no? Pero de diablos o diablesas no, sí que conozco, ¿no? El Asmodeo, ¿no? El demonio que hay en Rennes-les-Châteaux, pero está dentro de la iglesia, en una pila bautismal, nada que ver con esto. Y también está el detalle femenino, ¿no? Estamos pensando, podrían haber puesto un demonio, ¿no? Pero han focalizado todo el mal en una mujer, que también es muy de la época, ¿no? Del siglo XVII, de finales ahí del barroco. Sí. Bueno, ahí cuando se conoce la biografía de Nicolas Debussy, por eso es tan importante siempre empezar por ahí, por conocer a este escultor, Porque, bueno, hay muchas teorías, porque primero se casó y el atributo de la mujer, no sé, eso es una cosa muy compleja. ¿Por qué lo hace? Es que la verdad que hay gente que sabrá mucho más de este paso procesional que yo, por supuesto, ¿no? Pero por lo que yo he leído no encuentro respuesta a algunas de las cosas que me estáis preguntando, ¿no? Porque yo me imagino porque ya sabéis que la procesión del Sábado Santo está organizada por el Ayuntamiento de Orihuela, ¿vale? Es una procesión cívico-religiosa. Yo me imagino cuando Nicolas Debussy en el año 1695 presentó la obra, me imagino que se quedarían un poco perplejos, porque en principio estaba en la capilla de Loreto, pero luego sucesivamente ha ido cambiando de lugar. Incluso la iglesia pide al ayuntamiento que retire la imagen de allí porque falta espacio, por cuestiones de tipo moral, ¿no? Y entonces, de alguna forma hay una especie de historia de malditismo detrás del paso. Yo no lo veo así tampoco. Tampoco, ¿no? Porque en definitiva yo creo que tenemos un montón de paisanos de Orihuela. No deja de ser un referente identitario, ¿no? de la ciudad. O sea, la gente se identifica con la diablesa más allá del significado que tenga y lo toma como algo muy propio, ¿no? Sí, como algo muy propio, y además no podéis imaginar la gente que viene exclusivamente a Orihuela a ver este paso procesional, ¿eh? Nosotros. Por ejemplo. Entre otras cosas, ¿eh? Aparte de la diablesa. Sí, claro, eso sí. Si os contara todo lo que se puede ver aquí, ¿no? Pero quiero comentar eso, que la diablesa es algo tan importante, y además el trabajo que hace la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, ¿no? Que hacen, y de la propia Concejalía de Cultura, de Turismo,
puedo fomentar que mediante unas rutas teatralizadas, incluso el Jueves Santo hay una representación teatralizada de Nicolas Debussy, El fantasma de Nicolas Debussy, que es una obra de Atanaso Didier Marín, y que bueno, que todos los años se ha ido representando en San Juan de Dios, ¿no? Todos los años, incluso se ha tenido que hacer varias sesiones, porque son muy cortitas, unos 20 minutos así, y bueno, ahí disfrutamos todos muchísimo, ¿no? O sea que la Cruz de los Labradores, la Diablesa, este paso procesional, ya no solamente tiene ese aspecto religioso, sino también a nivel, ha dado lugar a muchas cosas más. Sí, pero es normal porque en el fondo se junta un poco lo profano con lo sagrado, ¿no? Sí, que es un poco, yo creo, que lo que intentaba hacer Nicolas Debussy, que no olvidemos, por ejemplo, cuando le entra esa crisis espiritual al final, en la última etapa de su vida, él se hace cartujo y luego se hace mercedario, o sea que él toma los hábitos, es novicio, le dura poco porque se hace mercedario en enero y en diciembre de 1706 él muere, ¿no? Y además muere en una fecha muy, muy curiosa porque era durante la Guerra de Sucesión y ahí se produce también unos desperfectos en este conjunto escultórico, también luego lo sufrió, ya digo, durante la Guerra Civil y a pesar de que fue restaurado por José Sánchez Lozano, hay un par de anécdotas muy significativas. Por una parte, el esqueleto y la diablesa, en el sitio donde estaba encerrado durante aquella época, que era la Casa de Misericordia, un orfanato, a las niñas que se portaban mal las encerraban con la diablesa precisamente para que tuvieran pesadillas. Eso es una anécdota, sí. También le tiraban piedras, ¿eh? Sí, las niñas seguramente también le tiraban piedras. Y el profesor de escuela de la época utilizaba el esqueleto para las clases de anatomía. Entonces, claro, le falta alguna costilla, ahora ya no, porque ya está repuesto, pero bueno, que hubo un momento donde no era un icono exactamente de Orihuela, sino que, bueno, era como una imagen más que no se la rindió a mejor el respeto que se merecía, pero también por la época convulsa en la que pasó, ¿no? Y ahora, sin embargo, efectivamente es un icono junto con Miguel Hernández, ¿no? Por supuesto, y con muchísimas más cosas, pero sí que ha pasado por distintas peripecias hasta el punto de intentar causar miedo, ¿no? Una escultura que no estaba precisamente diseñada para eso. Escuchándote, yo me acuerdo de cuando era crío en Valladolid, en la iglesia del Salvador, cuando dábamos catequesis, ¿no? Pues yo creo que era para la confirmación o alguna ceremonia de estas, de estos ritos de iniciación, ¿no? Que tiene la cristiandad. Teníamos en la capilla, estábamos en un banco, pues a esta distancia, un brazo menos, un paso que hoy procesiona, las lágrimas de San Pedro. Y cuando entrábamos ahí, todos le dábamos un pescojón ahí al pobre San Pedro, ¿no? Y es una escultura barroca maravillosa, pero que bueno, ese gamberrismo, esa ignorancia, ¿no? Que tienes cuando eres crío, es lo que te empuja, ¿no? A hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que tanto en ciudades grandes o medianas como Valladolid y otros lugares siempre ha pasado ese tipo de cosas, ¿no? Claro, como consecuencia de todas esas cosas que van pasando a lo largo del tiempo, pues todo el patrimonio pues se va deteriorando y hace falta repararlo, ¿no? Entonces, ¿me estás acusando de algo, Carmen? No, hombre, no soy muy discreta. No, lo que pasa es que eso dio lugar a varias restauraciones, ¿no? Sí. Hay una muy importante que es la que hizo el Instituto Valenciano de Restauración de Valencia, que ahí pues se descubrieron lo del reloj que tú has dicho también, y se hizo pues una auténtica, se hizo una limpieza de toda el paso procesional y bueno, que eso pues ahora mismo el aspecto que tiene de ese momento cuando se hace la restauración, la última restauración. Bueno, hoy lo hemos visto en la entrada del ayuntamiento y la verdad es que es espectacular, ¿no? Es espectacular el color, la imagen y sobre todo las emociones que proyecta, ¿no? Ya sea más creyente o no, más religioso o no, no deja de ser un símbolo de nuestra propia cultura, ¿no? Que si no entendemos esos símbolos, perdemos absolutamente todo, ¿eh? Por eso lo hemos criticado en muchas ocasiones, ¿no? Jesús aquí, ¿verdad? ¿No? Jesús Callejo y yo aquí en Ser Historia, que ya sea religioso, ¿no? Si no conoces un poco el significado del simbolismo que hay en elementos de las iglesias, de las calles, el calendario, que viene todo del mismo foco, ¿no? De la religión, del cristianismo, en ocasiones también del mundo musulmán o del judaísmo. Si no estudiamos eso, bueno, pues perdemos absolutamente toda nuestra identidad, ¿no? La Diablesa de Orihuela
es un personaje icónico, no solamente para Orihuela, seguramente que después de escuchar este programa mucha gente se va a acercar a esta ciudad de Alicante para poder disfrutar de su magia y de su misterio, y esa es la razón, ¿no?, por la que queríamos que esa Diablesa fuera de alguna forma la protagonista de esta primera parte del programa de Ser Historia que estamos haciendo aquí en el Teatro Circo en Orihuela. Carmen Sánchez, arqueóloga, técnica superior de Patrimonio del Ayuntamiento de Orihuela, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y Gracias. Jesús Callejo, crononauta, nos hemos enamorado de la Diablesa esta mañana cuando la hemos visto. Es que tiene una mirada de cordero degollado que te enamora. Desde luego que sí. Como siempre, bueno, pues bienvenido de nuevo a una nueva temporada, Jesús. Y como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Ya sabes que en esta temporada lo daremos todo como tiene que ser. Gracias. Gracias.